De la granja a la mesa, con la conducción de José María Díaz. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Bueno, estamos al aire. Llegó el momento, Anael. ¿Llegó el momento? Bueno, estamos en línea con Francisco Llobré. Buenas tardes, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que muy agradecido por la oportunidad de realizar esta entrevista, Francisco, y es nuestro segundo contacto con ustedes, lo cual realmente más que agradecidos. Y bueno, contarle un poquito a nuestros oyentes las actividades de la FAO en Argentina. En este momento te cuento que estamos con Anael, quien ha hecho una serie de preguntas, Francisco, acerca, bajo el título Argentina tiene todos los ingredientes para ser una potencia mundial. Sí. Hola, ¿qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es la FAO? ¿Cuál es la función y el objetivo de la representación? A ver si nos puedes contar a todos los oyentes. Sí. A ver, la FAO es un organismo de Naciones Unidas que fue creado en el año 1945 con el objetivo de garantizar la producción de alimentos a nivel mundial y en aquel entonces para paliar el hambre que había luego de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, si bien eso continúa, que es un poco nuestro objetivo, es aumentar la producción de alimentos, o sea, el acceso y trabajar en la disponibilidad. Ese es nuestro rol, lo trabajamos desde diferentes puntos de vista, podemos trabajarlo desde la nutrición, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, del sector agrícola, ganadero, mismo forestal, la pesca, la acuicultura, son todos temas en el cual se van interrelacionando uno con otro y donde el objetivo es justamente lograr o alcanzar la seguridad alimentaria de toda la población mundial. Nuestro objetivo como FAO Argentina y qué estamos haciendo está todo enfocado a ello, enfocado no solo a este tema puntual, sino la FAO hace 3 años que venimos trabajando en 5 objetivos estratégicos, principalmente, que es a nivel global, ¿no? Estoy hablando que es ayudar a eliminar el hambre a nivel mundial, es el primer objetivo nuestro. El segundo es hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivos, más sostenibles. El tercero es reducir la pobreza rural. El cuarto es propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos, eficientes, sostenibles también. Y el último, que es el quinto objetivo estratégico, está relacionado con incrementar la resiliencia de los medios de vida en áreas rurales, todo lo que es amenazas y crisis climáticas. Esos son un poco nuestros 5 objetivos estratégicos a nivel global. Nosotros, desde la representación de FAO en Argentina, nuestro rol es bajar esos objetivos y llevarlos a la práctica a nivel de país, que lo cual se puede hacer a nivel de políticas, junto con los gobiernos, trabajar a nivel de políticas, a nivel de programas, incluso trabajar con el sector más vulnerable, por decirlo de una forma, del área rural, que es la agricultura familiar, haciendo capacitaciones en buenas prácticas agrícolas para que tengan un alimento sano, saludable, inocuo y de calidad. Así que eso es un poco nuestro rol, ser el nexo entre la FAO en Roma, donde está nuestra sede, con los ministerios y los actores a nivel de país. ¿Cómo se observa el desarrollo agroalimentario en Argentina y qué falencias y oportunidades se pueden mencionar? A ver, el desarrollo del sector agroalimentario en Argentina, digamos, si uno lo compara a nivel ya sea regional o mundial, es bastante sólido, eficiente. Digamos que el sector agropecuario es el que mueve la economía del país. Es un país que produce alimentos para 400 millones de personas, lo cual no se entiende cómo en un país como Argentina todavía haya 30% de pobreza, haya malnutrición, haya subalimentación. Así que, si bien tiene mucho desarrollo, también tiene falencias, como lo que acabo de mencionar. En un país
tan grande, con tantos recursos, con tantas regiones, se producen alimentos de diversa índole, pero todavía hay falencias en cuanto a el acceso por parte de una población a este alimento que mismo se produce, ¿no? En el mismo país. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cuáles son las falencias? La gran falencia es, primero diría que en línea con lo que venía diciendo, es el acceso de esta población a un alimento. Y después lo que puede ser la parte logística. Me parece que ahí hay mucho por hacer, no solo rutas, sino recuperar el tren, que es el tren no solo más eficiente en términos de costo, sino de tiempo y de seguridad vial. Uno quita los camiones de las rutas y los lleva por el tren. Son, digamos, algunas falencias que encontramos nosotros, y bueno, me parece que son las dos principales, ¿no? Una, que hay una gran población, parte de la población que no tenga acceso al alimento o esté malnutrido. Allá en Argentina hay una gran población obesa que se subalimenta, que se alimenta mal. Entonces, parte de nutrición, pero estas son un poco las falencias que yo veo, ¿no? Francisco, te hago una pregunta. ¿Cómo se vincula la FAO con la industria alimentaria y el consumidor? Bueno, nosotros tenemos en este momento, en los últimos años también la FAO ha ido cambiando, siempre se ha trabajado con gobiernos, pero en los últimos años esa mirada, ese objetivo, digamos, esa visión que había, se fue cambiando, incorporando nuevos actores a la relación con FAO. Si uno ve los 5 objetivos estratégicos que acabo de mencionar inicialmente, uno es cómo ayudar a eliminar el hambre en el mundo, cómo lograr que haya menos inseguridad alimentaria o haya malnutrición. Bueno, la FAO se ha modernizado en ese sentido y ha cambiado para incorporar en su trabajo al sector privado. Y el sector privado que es el que produce el alimento, el que lo comercializa, pero también es el que lo consume. Entonces, desde esa visión, en los últimos 2 años, por lo menos acá en Argentina, venimos trabajando en lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Es un tema que la FAO viene trabajando hace 5 años, pero ha incorporado el sector privado y justamente lo que queremos hacer en Argentina, y ya se está haciendo principalmente con Unilever y Carrefour, es una campaña de sensibilización sobre lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos, y la campaña se llama No tires comida, que se largó este año junto con el Ministerio de Agroindustria de Nación. Justamente hace 2 días, a partir de esta iniciativa de Argentina de trabajar con el sector privado a nivel global, hace 2 días en la Asamblea General de Naciones Unidas se firmó un acuerdo entre la FAO y Unilever para trabajar a nivel global y replicar la experiencia argentina en el resto del mundo, lo cual es un logro bastante importante de poder no solo trabajar acá en Argentina, sino de un paso bastante importante en cuanto a trabajar con el sector privado. A veces el sector privado no tiene una buena publicidad, un buen marketing, y bueno, me parece que hay que trabajarlo con ellos, y ellos son los que pueden aportar y mucho a eliminar el hambre en Argentina principalmente, a nivel mundial también, y son los que con los cuales se puede producir, se trabaja y comercializar la alimentación y hacer que este alimento llegue a todos, a toda la población, ¿no? Tengo una consulta. ¿Hay alguna estadística, algún número de la cantidad de alimentos que se desperdicia a nivel global? Sí. A ver, a nivel global, el estudio que se hizo el FAO en 2011-2012 habla de que se desperdicia un tercio de la producción agroalimentaria. Eso significa que la tercera parte de todo lo que se produce de alimentos para el consumo humano específicamente se pierde o se desperdicia todos los años. Eso es a nivel global.
Después tenemos estadísticas en Argentina, donde estamos hablando de 38 kilogramos por persona por año. Eso se refleja en los 16 millones de toneladas anuales que se desperdician en Argentina. Eso significa que una producción agroalimentaria cada 8 años se pierde en la Argentina. Es un desperdicio enorme. Si uno lo ve en términos económicos, por ejemplo, a nivel global, en el año 2009 las estimaciones fueron que se perdieron, este tercio correspondió a 750.000 millones de dólares. Esto fue el Producto Bruto Interno argentino en el año 2011. O sea, un Producto Bruto Interno totalmente desperdiciado a nivel mundial. Después en Argentina tenemos lo que es en la ciudad de Buenos Aires, que se desperdician por persona por año 2,9 gramos. O sea, se desperdicia bastante. A nivel mundial, si uno lo toma más o menos para que podamos comparar a nivel mundial, el 45% de lo que se desperdicia son frutas y verduras. En la ciudad de Buenos Aires eso se refleja en el 40%. Está dentro de la media, está dentro de las estimaciones a nivel global. Esas son un poco las estimaciones. Si lo llevamos al plano ambiental, porque cuando hablamos de pérdida de desperdicio no es solamente un alimento, sino también hay que pensar en aquellos insumos que hacen posible producir un alimento. Insumos como agua, tierra, recursos de dinero, energía, recursos humanos, etcétera, son todos insumos que hacen posible. Y si pensamos en el recurso agua, nada más para producir un tomate se necesitan 13 litros de agua. Entonces no solamente estamos desperdiciando un tomate, estamos desperdiciando a su vez agua, recurso tierra, todos los que dije anteriormente, digamos. Esas son las estimaciones que hay que pensar y que hay que empezar a mostrar y concientizar a toda una población, la cual es lo que se está empezando a querer hacer, ¿no? Está bien. Realmente, o sea, hablando números totalmente groseros, ¿no? Porque decir millones de dólares o pesos y con una estadística mundial de personas hambrientas o con hambre, no tengo la cifra exacta, pero podemos estar hablando de 800.000 millones. ¿Perdón? Del número de gente con hambre, o sea, en el mundo. Superan los 800 millones de personas. 800 millones, sí, es una barbaridad, digamos. Sí. No, sí, eso... A ver, para que veamos un poco la cantidad de alimentos que, digamos, uno lo desperdicia en la región de América Latina. Estamos hablando de 127 millones de toneladas de alimentos al año. Se podrían alimentar con eso 36 millones de personas. O sea, es casi la Argentina, si uno lo piensa en términos. Es una barbaridad lo que se pierde, se desperdicia anualmente. Y ahí es donde también hay que enfocarnos solo hacia dónde va la pobreza, hacia dónde va el hambre, hacia dónde va la producción de alimentos, sino también que uno cuando habla muy abstracto, pero lo que uno tiene que pensar es qué puede hacer cada uno de nosotros para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestras casas, en nuestro día a día. Y ahí es donde estamos tratando de, por alguna forma, apuntar en lo que es en la concientización, el trabajo de sensibilización en cada uno de nosotros. Si uno lo ve, si vas al supermercado, bueno, en el supermercado lo que hay que hacer es una compra consciente de qué es el alimento que uno va a consumir y no comprar de más. Planificar bien las compras. Pensar que si son 2 personas y van a consumir en el término de una semana 2 veces o 3 veces tomate, comprar para eso y no comprar 15 tomates y después se pudren, se ponen feos y uno por costumbre lo tira a la basura. Digamos, es la compra consciente que puede hacer cada uno de nuestras casas, organizar bien lo que es la cocina o
cómo lo vas a cocinar para 2, 3 personas, no para más personas, porque después después la comida se tira. Empezar a reutilizar aquel alimento que sobra en la casa de uno para poder después al día siguiente consumirlo nuevamente. Un ejemplo, uno hace un pollo al horno con ensalada, va a sobrar un poco de pollo, guardarlo para el día siguiente, hacer una tarta de pollo. O sea, es concientizar sobre reutilizar los alimentos. Otra forma que podemos hacer cada uno de nosotros en el día a día es ir a un restaurante, a pedir un plato y lo que sobra, llevártelo a tu casa, no dejar que el restaurante lo tire a la basura. Entiendo que por una cuestión cultural hay gente que le da vergüenza. Bueno, hay que romper con eso y empezar a organizarse, a hacer una compra consciente, a llevártelo el alimento cuando estás en un restaurante y te sobra comida en tu plato, reutilizarlo. Bueno, es un poco toda la concientización que hay que hacer, ¿no? Lógicamente todo esto impacta directamente en la seguridad alimentaria, ¿no? Sí, por supuesto. Esto, la seguridad alimentaria está relacionada con el acceso del alimento, con la disponibilidad del alimento, y cuando se desperdicia un alimento, estamos perdiendo disponibilidad. Disponibilidad que muchas veces, no es el caso de Argentina porque produce más de lo que consume, pero hay países donde directamente no producen o su porcentaje de seguridad alimentaria es bajo, necesitan importar alimentos, digamos, como dijimos, hoy hay más de 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo, y eso son gente que no tiene la misma posibilidad, ni siquiera tiene la posibilidad de desperdiciar el alimento, pues no tiene acceso a él. Entonces, digamos, el impacto no solamente es en la cantidad, sino también en lo nutritivo. Digamos, el impacto es bastante alto, y ahí es donde nuevamente concientizarnos entre todos nosotros sobre cuál es nuestro rol y qué podemos hacer para ello, ¿no? También otra forma es la donación de alimentos. Si uno ve que le sobra, no tiene, o piensa que el producto ya está vencido porque vence hoy, hay que pensar que muchas veces el alimento tiene unos días más allá de la fecha de vencimiento que ponen en el yogur o en la leche. Bueno, si uno no se anima a consumirlo, donarlo, sabiendo que no pasa un mes, por supuesto, pues si pasa 2 o 3 días, eso es la fecha que se pone en un envasado en verdad es un sugerido, no es que esa fecha misma vence. Bueno, si uno no se anima, poder donarlo teniendo en cuenta que no pasen más de 2 o 3 días. Francisco, nos quedan 3 preguntitas. Sí. Brevemente sobre agricultura familiar. Estábamos leyendo una nota donde una niña consumió un agrotóxico no permitido en Argentina, bueno, y lamentablemente perdió la vida. ¿Qué nos puedes hablar sobre la agricultura familiar? A ver, la agricultura familiar es digamos, estamos hablando de, según el Censo Nacional último que sirve, realmente es el año 2002, estamos hablando de más o menos 250.000 pequeños productores, agricultura familiar, que producen aproximadamente el 65% de las frutas y verduras que consumimos todos nosotros día a día, generan el 60% del empleo rural, lo cual es un sector, esto indica que es un sector productivo, social, económico, ambiental también, porque cuidan los insumos, los recursos naturales, pero bueno, ellos necesitan una asistencia por parte del Estado, de las instituciones, saber que son un sector más vulnerable del sector agropecuario y necesitan de una asistencia técnica, porque muchas veces producen pero no se dan cuenta que ponen más o menos agrotóxicos, no se dan cuenta que el agua con la cual riegan está contaminada, lo cual nos lleva a pensar que no es de mala fe, sino por una falta de conocimiento, en donde se deben aplicar programas de asistencia técnica, de seguimiento, de evaluación, porque el tomate, la lechuga, la zanahoria que consumimos todos los días en nuestras casas, los producen ellos. Eso es lo que hay que tener en cuenta.
son ellos los que producen nuestras ensaladas. Entonces hay que darles un seguimiento, una asistencia por parte del Estado. No hay que dejarlos a la libre mano del mercado. Así que considero que es un sector fundamental en la agricultura, tanto en la producción, en el trabajo y por todo lo que ellos crean y generan. Así que es un poco mi opinión de lo que es la agricultura familiar. ¿Existe relación e interacción entre Argentina y otros países? Sí, claramente. La FAO, además de trabajar a nivel global y a nivel local, tenemos una oficina regional en Santiago de Chile. Nosotros tenemos ahí una oficina que se encarga de todas las actividades de América Latina y el Caribe, que son 33 países en particular. Tenemos ahí, ellos son los que coordinan todos aquellos proyectos en los cuales participan uno o más países. Por lo general las temáticas son siempre son las mismas, digamos, todo lo que tenga que ver con seguridad alimentaria, nutrición, desarrollo rural, y están todas enfocadas a 3 iniciativas regionales. Además de los objetivos estratégicos que tienen a nivel global, tenemos 3 iniciativas regionales, que son América Latina y el Caribe sin hambre. La segunda está relacionada justamente con la pregunta anterior, que es la agricultura familiar y los sistemas alimentarios. Y el tercero es el uso sostenible de los recursos naturales. Esto está relacionado con la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, pero estas son las 3 iniciativas. La oficina regional trabaja en función de ello. Y la relación entre los países, como dije, la coordina la oficina regional a través de proyectos, a través de actividades regionales que se organizan como talleres, capacitaciones, experiencias, y ahí es donde se interactúa y donde se intercambian ideas, experiencias. Por ejemplo, la última que hubo fue la tercera conferencia regional sobre pérdida y desperdicio de alimentos, es donde ahí surgen experiencias en donde un país le puede interesar y la toma, actuando FAO en estos ámbitos como un foro neutral, en donde cada país presenta su iniciativa, sus ideas y lo que viene haciendo, después como un capacitador o como de otras ideas, pero también como un replicador de experiencias. Entonces, ahí es donde los países interactúan entre ellos, con la FAO actuando como mediador, como coordinador, y ahí es donde las relaciones entre los diferentes países de Argentina, con Uruguay, con Colombia, con El Salvador, empiezan a surgir los temas y ahí es donde es un ámbito importante, porque es donde se da lo que es la cooperación sur-sur, la cooperación de un país con otro, y donde básicamente la cooperación está relacionada con la cooperación técnica, la asistencia técnica, no solo de FAO hacia los países, sino entre los países, teniendo a FAO como mediador. Sabiendo que se viene un día muy especial para ustedes, que sería el Día Mundial de la Alimentación, ¿me podrías contar qué día es y las actividades que tienen planeado? Sí, el Día Mundial de la Alimentación se celebra todos los años el 16 de octubre y está en relación con al día que se creó la FAO. La FAO fue creada, como dije anteriormente, en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, un 16 de octubre, y en conmemoración de ello todos los años se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Este año lo que tenemos pensado es celebrarlo junto con la Organización Mundial de las Migraciones, porque nuestro lema de este año está relacionado con la seguridad alimentaria y la migración. Es el día que se celebra y se busca concientizar a la población sobre el hambre en el mundo, la seguridad alimentaria,
la pobreza, y este año queremos incluir, junto con el día, celebrarlo con la OIM, que es la Organización Mundial de las Migraciones, justamente porque lo que está ocurriendo el año pasado y este año es que cada vez hay más inseguridad alimentaria producto de los conflictos políticos, sociales que está habiendo en el mundo, y esto cómo impacta en las migraciones. Entonces es de nuestro interés poder celebrarlo con ellos este año. Bueno, Francisco, la verdad que más que interesante, creo que es deseo de muchas personas, organizaciones, países, de poder por lo menos minimizar el hambre y posiblemente a futuro, Dios quiera, no erradicarlo. No, eso seguro, digamos, es nuestro fin, nuestro objetivo, pero acá hay algo más importante, es el objetivo que se ha planteado todos los países del mundo en el año 2015, en el marco de las Naciones Unidas, cuando aprobaron, y ellos mismos se pusieron como objetivo la Agenda 2030. La Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y en donde la meta número 2 es justamente alcanzar el hambre cero en el mundo. Así que es un objetivo de los mismos gobiernos, de los mismos países, estados, y nosotros como FAO tratando de ayudarlos y aportar de nuestro conocimiento y tratando de lograr esto para el año 2030. Así que también, bueno, quería de último agradecerles a ustedes el espacio que me han dado para poder difundir un poco nuestras actividades y qué es y qué hace la FAO, ¿no? Muchas gracias a vos. La verdad que gracias, saludo a Elizabeth, y muy amable, nos atendieron muy bien también, la predisposición, y bueno, cuando quieran, y este humilde programa que trata también sobre inocuidad, nutrición, tratamos de transmitirle a la sociedad, ¿no? Esto de concientizar la importancia que tienen los alimentos en todos los ámbitos, familiar, institucional, privado o no. Así que para nosotros, Francisco, muy claro, muy bueno, muy interesante, y más que gracias, creo que no tenemos otro gesto. Dale, muchas gracias a todos por la oportunidad de darme, y a disposición para cuando quieran otra entrevista. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao.